sabía que quería mejorar mi inglés. Entonces me cogí el vuelo más barato que había y me vine al Reino Unido. El comienzo fue duro, pero ahora tengo una carrera de altos vuelos. Soy Erika López y desde 2013 vivo en Manchester. Si no me pilla, entre el cielo y el suelo, claro. Hola, Erika. Hola, ¿qué tal? Encantada de conocerte. Encantada. ¿Qué tal, recién aterrizada? Sí, de Milán. ¿Y qué tal, cómo ha ido el vuelo? Muy bien, tranquilo. La verdad que los vuelos italianos son los mejores. ¿Tú cuántos vuelos te puedes hacer? Al día, 4. Oye, no has venido de Aragón, pero te has traído el cierzo, ¿eh? Porque vaya aventurera. Sí, hace un frío. ¿Y de Aragón de qué parte eres exactamente? Yo soy de Huesca, de un pueblo pequeño, Estada. Mi padre es de Estadilla, yo nací en Estadilla, pero yo soy de Estada. No es de donde naces, sino de donde paces. Mi abuelo era chapista, todo el mundo ya nos conoce como el Chapi. La familia Chapi, ya mi padre ya no tiene nombre, mi padre se llama Chapi, ya está. ¿Y qué hace aquí la hija del Chapi? ¿Cómo has llegado a Manchester? Pues vine por un venazo que me dio. Estaba trabajando en un hotel, tenía que hablar con ingleses y muchas veces no podía hablar con ellos porque no tenía inglés suficiente. Y me cogí un vuelo a lo loco y el viernes siguiente ya estaba en Manchester. ¿Así de rápido? Así de rápido. ¿Dónde estamos exactamente? Porque esto es la pista de aterrizaje, ¿no? Estamos en el Runway Park. Esto es muy conocido para venir con grupos de colegios, vienen grupos grandes, para visitar los aviones por dentro, por fuera. Sí, está muy interesante. ¿Cuántos vuelos suele haber al día en este aeropuerto? Normalmente 380 al día. Ostras. Cada 20 minutos más o menos sale un avión. Mira, ahora sale uno. ¿Cuánto miden las pistas de largo? 3 kilómetros, las 2 pistas, más de 3 kilómetros, como de Estada a Estadilla, más o menos, para que te hagas una idea. Bueno, aragoneses por el mundo, venga, vámonos, de uno en uno, ¿eh? Ordenados, no os aglomeréis, por favor. ¿Te nos llevas de viaje o qué? Sí, de viaje al pasado. Vamos a entrar en un avión, se llama Ebro. Este avión es uno de los tesoros de este museo de aviación. ¡Hala! Se escucha la radio y todo. Aquí podéis encontrar las black box, que estas son las cajas negras. Si hay un accidente en un avión, aquí están todos los datos que se necesitan, se pueden encontrar en esta caja. ¿Y tú te acuerdas de la primera vez Que que...? volé. Sí. Me acuerdo que antes de empezar yo tenía mucho miedo de volar. ¿De verdad? Tenía un montón de miedo. Me acuerdo una vez que fui con mi amiga a Londres, y estábamos las dos que no podíamos súper mal y digo, es que no puede ser que tenga miedo a algo. Toma y digo, ya, pues claro ahora me que voy sí. a hacer azafata solo por ese miedo que tengo que no sé de dónde ha salido. Entonces ya ahora ya es como coger el autobús. Bueno, hemos dejado el uniforme y conocemos a la auténtica Erika. Sí, ahora sí ya estoy cómoda, ya nos podemos ir a cualquier lado. Os voy a presentar a mi coche, este es Speedy. ¡Hola, Speedy! Speedy en español, para quien no lo entienda, es rápido. O sea que os espera una buena... Vaya. ¿Y esta pegatina que tienes aquí? Obviamente soy de Estada, es mi pueblo y aquí está, vamos, por si acaso alguien me viene a multar, que sepan que soy de Estada y que no pueden. Venga chicos, que nos vamos de excursión. Speedy González, al rancho llegó. Alguien de Estada sabe que Speedy corre porque tienes una cintita del Pilar Sí, muy sí, bien sí, puesta. sí. No, yo no puedo conducir si no tengo ahí la banda del Pilar, porque si no mi abuela me mata. ¿Y cómo conducen los ingleses? ¿Te ha costado hacerte? Pues es que van muy lentos, son como muy educados, demasiado. Si no dices gracias se enfadan Madre. y tienes que hacer así. Y si es de noche tienes que poner las luces y decirle como gracias si no se enfadan. ¿Y el tema del seguro es diferente respecto a España? Pues carísimo el seguro. Los coches son baratísimos, pero los seguros son súper caros. Y en el momento que tú pones que el carnet te lo has sacado en España, eso sube como la espuma. Pues ahora ya ha bajado, pero el primer año eran 1.400 pavos. Que yo en mi pueblo tengo a mi María José, a la de mi seguro del coche de toda la vida, que esa me lo hace súper barato, ¿sabes? Y aquí tengo que pagar una pasta. Y yo necesito una María José aquí, pero es que no está. María José, ven, por María favor. José, por favor. Stood still, watching them through the spotlight. Estamos a 30 kilómetros de Manchester, pero no sabemos todavía dónde nos has traído. Pues os he traído a Dunnan Massey. Este es uno de los parques nacionales más bonitos del Reino Unido, por lo menos para mí. Me gusta muchísimo, tiene un montón de animales y un montón de naturaleza, que es lo que necesito cuando salgo del aeropuerto y estoy con tanto ruido y tanto agobio y Claro. tantos aviones y tantos vuelos, y necesito irme a algún sitio que se pueda respirar bien y que tenga aire puro. Somos miembros de una organización que se llama el National Trust y esta es la tarjeta que tenemos, y esta organización lo que hace es preservar todos los patrimonios culturales, naturales y todo de Reino Unido. Este parque nacional no solo tiene animales, por lo que veo. No, tiene un palacete, fue de dos familias súper importantes en Inglaterra, que eran los Booth y los Greys. La primera familia recogió el palacete y todo el parque con una deuda enorme, entonces empezaron a plantar árboles y a crear lo que es el parque ahora. Y luego, en el 1900, ya lo heredó el 10º conde Roger Grey, este palacete y el parque entero. Fue en el 1900, entonces la Primera Guerra Mundial,
como empezó en el 1914 y todo el rollo, pues todos los soldados que estaban heridos y tal, quisieron hacer en su salón, ¿sabes? En su salón de su casa, se plantó un hospital y los cuidaban y luego salían por aquí, veían los ciervos, veían los animales. Recuperación y se total. recuperaban, sí. Y una cosa muy importante de este parque, que aquí tenemos las diferentes mierdas de animales. Para que puedas identificarlas. Para que puedas identificarlas. Mierda de conejo, de ciervo, mierda de pato. ¿Crees que vamos a ver ciervos? Porque esto es muy grande, ¿qué extensión tiene? Pues tiene 15 kilómetros cuadrados, más o menos. De hecho, pueden andar cerca porque mira. ¿Qué es esto? ¡Ay, hay aceitúnicas de Aragón! Hace poco de esto. Está fresca. Está fresca, sí. Estamos sí. cerca. Sí que estaban cerca, mira, mira, mira. Sí. Mira, ahí están. En primavera es cuando se les caen las astas. Puedes encontrar un asta y te la puedes llevar a casa. Ahora, eso es súper bonito. Sí, sí, la verdad que sí. Sin hacer daño a nadie, Sin estupendo. hacer daño a nadie, no, porque luego les vuelve a crecer. Es su hábitat, entonces tú entras y los respetas a ellos, no ellos te respetan a ti. Además es lo mismo que mi pueblo, porque en mi pueblo es como los ciervos, te pueden aceptar o no, ¿sabes? Oye, ¿y tú echas de menos tu pueblo o no? Ay, sí, a ver, la verdad que sí. Lo que pasa que para salidas profesionales, pues obviamente no hay aeropuerto en mi pueblo, entonces es un poco difícil, pero joder, yo echo de menos, pues claro, todos mis amigos, el lavadero, mi familia. Los necesito a ellos aquí para que mi vida estuviera completa, pero bueno, no se puede tener todo. Besito a todos, amigos, familia, a todos. Os quiero mucho, os echo mucho de menos. Ahora sí que estamos en Manchester City. Esto sí que es Manchester, aquí ya es parada obligatoria. Os he traído a un sitio súper guay. Al sitio donde cualquier futbolero le encantaría venir, al Old Trafford, el estadio del Manchester. ¿Y tú eres futbolera? Yo no mucho, la verdad. El que sí que es futbolero es mi novio, que está aquí, míralo. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Yanis, Pues encantados de conocerte. igualmente. O sea, ¿que eres el futbolero de esta pareja? Crié en Madrid, soy del Real Madrid a muerte y pues me encanta el Su fútbol. abuelo también era futbolista, ¿Ah, sí? así que... Sí, jugó en Madrid en los años 40. O sea, que lo llevas en la sangre. Claro, en Madrid desde siempre, desde pequeño. Sabemos que con la afición del Manchester hay un poco de controversia. Son muy forofos. Sí, la verdad que son muy fans, son muy forofos del equipo. Alrededor del estadio hay muchos monumentos conmemorativos a entrenadores, jugadores. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una placa conmemorativa por el accidente aéreo del 1958. Volvían de un partido de Champions, el avión se estrelló, murieron 8 jugadores y Periodistas también, Sí, y parte del gente cuerpo técnico. técnica y todo. el entrenador sobrevivió al accidente, que es Matt Busby. Lo bonito fue que después pues tuvieron que reconstruir el equipo con jugadores de la cantera y del juvenil y consiguieron unos años después volver a la élite europea y ganar la Champions League otra vez. Esta es la hora en la que se estrelló el Y avión. el día también, el día, la hora, sí, las 3 y 5 Sí. y 4. Aquí tenemos a una leyenda, a una auténtica leyenda del club, que es Sir Alex Ferguson, que es el entrenador más longevo en la historia del fútbol. Tuvo 26 años entrenando al Manchester United, ganó 38 títulos y bueno, pues por aquí todo el mundo le ama. ¿Por qué este estadio se llama el Teatro de los Sueños? Pues viene de que Bobby Charlton en una entrevista dijo que todos los niños sueñan con triunfar en este teatro y él lo consiguió. La verdad es que parece que nos hemos trasladado hasta de país. Sí, sí, total, total. Es que esto está llenísimo, llenísimo. Todo, tiendas de joyas, tiendas de ropa, restaurantes, bares como estos, ¡Hala! como de cachimbas y de tés. Además huele distinto, huele como a especias. Como a curry, porque ¿A es la curry? Curry Mile. Sí, la Curry Mile. La concentración mayor de restaurantes de Asia del Sur y del Oriente Medio, fuera del continente asiático. ¿Cuántos puede haber a lo largo de esta calle? Pues 80, más de 80 yo creo, ¿eh? Pero aquí qué está pasando. Aquí es normal que vayan 57 metidos en un coche, ya te lo digo. ¿Cuántos hay ahí dentro, por favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Español! ¿Hablas español? You were born here? No, I didn't born here. I born in Portugal. Most of them as well come from Europe, Italy, Spain, and from this. Nice to meet you. Take care. Take care. Take care. Bye, guys. Bye. Bye. Take care. Hay mucha población inmigrante aquí en Reino Unido. El 20% de la población es fuera de Europa. Hay un barrio de árabes, hay un barrio de chinos, hay un barrio de todo. Todas las culturas las aceptan. Entonces eso es lo que a mí más me gusta de Reino Unido. ¿Y tú tuviste algún problema cuando llegaste? Algún problemilla se tiene, pero por lo general está muy bien aquí. Siempre alguien que no lo entiende porque no ha viajado como hemos viajado nosotros,
entonces no entiende lo que es ser un inmigrante fuera. Yo creo que la gente debería de viajar más y ver más mundo y aceptar más culturas y más cosas que solo lo que tenemos en España o solo lo que tenemos en nuestro país, porque si no, así no se crece como persona tampoco. Abrir un poco la mente, ¿no? Sí, abrir la mente total. ¿Y vosotros soléis venir por aquí o no mucho? Sí, de hecho yo me despido porque he quedado aquí para tomar una shisha, así que aquí os dejo y pasadlo bien en la cafetería. Bueno, Bueno, pues muchas Hala. gracias. Un Adiós. placer, pásatelo bien. pásatelo bien. Adiós. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. Hola. They know just what A ver, ¿dónde estás? Igual no hay nadie. ¿Dónde nos has traído? Este es el primer trabajo que yo tuve en Inglaterra. Y sí, es de unas amigas que aún las conservo desde que llegué hace 6 años. Y a ver si estarán por la cocina, míralas. Hola. ¿Quiénes son tus amigas? Lilia. Ella es Lilia, es de Portugal y ella es Jodie, es de Manchester, pero vivió mucho tiempo en Almería. Así que tiene su acentillo ahí. O sea, que entendéis español perfecto. Perfecto, lo. Están haciendo una pie, una cottage pie. Carne picada, carrota y some green stuff. Pelotas verdes. Guisantes. Esto es como las patatas de Albalate que tenemos en Albalate, como un pastel de carne y patata, pero en vez de patata, se hace con puré de patata. Entonces se pone primero la carne, luego se pone el puré de patata y ya luego se pone el queso por encima y se pone al horno. Cuando estás malo y sientes que te falta una sopa, Sí. y que alguien te va a curar, pues me voy a su casa y me cura, que es como mi tía. ¿Sabes? Como mi tía. let's spend this life as one. Y ahora vamos a comer. Ay, Muy bien. qué bueno. Es que está buenísimo. Oye, pero este plato, ¿por qué es típico aquí? Porque es barato, puedes usar todo lo que tienes en la nevera. La gente era muy pobres y no podían comer muchas cosas, así que tenían que usar todo lo que tenían en casa. Se os ve como muy en familia. Lo que pasa es que falta hay un sitio que es True, Oh. que no está porque ha tenido que ir a recoger a sus hijos y tal, pero lo podemos llamar si quieres. Hello. Chu. Hello. Ok, me está diciendo que no me la coma yo sola, ¿sabes? Porque sabe que me encanta. Sí. Vemos que aunque estás lejos de casa, estás bien arropada. Sí, la verdad que sí. Así que hay que disfrutar de estas pedazos de país y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, un saludo para mi familia, os quiero. Adiós. Adiós. Chao.